Imagínese estar encerrado en la misma celda que Catherine Knight, la infame caníbal australiana, o Aileen Wuornos, una famosa asesina en serie. Estas mujeres no solo sembraron el miedo en toda la sociedad, sino que también dominaron el ambiente carcelario. En este vídeo, profundizamos en las aterradoras historias de estas mujeres y exploramos el reinado de terror de Krista Pike, quien dirigió una oscura jerarquía en una prisión de máxima seguridad. Krista Gale Pike, nacida el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental, tuvo una infancia difícil, marcada por el divorcio de sus padres y las constantes mudanzas. Abandonó la escuela secundaria y se unió a Job Corps, un programa para jóvenes con dificultades, en Knoxville, Tennessee. Fue allí, en enero de 1995, donde su vida dio un giro oscuro. Junto con su novio, Tadaril Shipp, y su amigo Shad Peterson, Krista cometió un crimen brutal, atrayendo a Colleen Slemmer, otra estudiante de Job Corps, a una zona apartada. Impulsadas por los conatos o celos creyendo que Colleen quería robarle a su novio, Krista y sus cómplices golpearon brutalmente y mataron a Colleen. Incluso conservó un trozo del cráneo de la víctima como trofeo. Este acto salvaje conmocionó al país y provocó el arresto inmediato de Krista, quien fue sentenciada a muerte por asesinato en primer grado. En la prisión de mujeres de Tennessee, Krista pronto se convirtió en una figura temida. Su reputación de violento creció en marzo de 2004, cuando, junto con otra reclusa, Natasha Cornett, intentó asesinar a otro preso. Incluso bajo intensa vigilancia, Krista siguió involucrada en incidentes violentos, acumulando infracciones y pasando largos periodos de aislamiento, lo que no hizo más que reforzar su imagen de peligro. Para controlar a Krista, la prisión adopta estrictas medidas de seguridad, aunque muchos detalles son confidenciales. El equipo recibe formación en gestión de crisis y técnicas de desescalada, intentando evitar el caos. A pesar de todos los esfuerzos, desde su condena en 1996, Krista ha sido una figura central en el corredor de la muerte. Participó en varios procesos judiciales y su defensa argumentó que los problemas de salud mental influyeron en sus acciones y que su defensa inicial fue defectuosa. Aún así, en 2000, el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee confirmó su condena y confirmó su sentencia de muerte. Además de Krista, la prisión también albergaba a Velma Barfield, una figura igualmente temida. Aunque parecía una dulce abuela, Velma era en realidad una envenenadora fría y calculadora. Nacida el 29 de octubre de 1932 en Carolina del Norte, su infancia estuvo marcada por los abusos. Buscando escapar, se casó con Thomas Burke en 1949, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, después de una cirugía y problemas de salud, Velma se volvió adicta a las drogas, lo que destruyó su vida familiar. En 1969, un incendio mató a su marido Thomas, lo que generó sospechas, pero ella no fue acusada. Poco después, se volvió a casar con Jennings Barfield, quien murió menos de un año después de la boda. ¿Quieres escuchar más historias reales que conmocionaron al mundo? Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Mantente al día de todo el contenido y prepárate para sorprenderte. No te pierdas lo que viene a continuación. En 1974, el matrimonio de Velma se vio empañado por las dudas y sus actividades criminales comenzaron a intensificarse. Su madre, Lillian Bullard, murió el 30 de diciembre de 1974 a causa de misteriosas enfermedades similares a las que provocaron la muerte de Jennings. Además, Velma empezó a cuidar a los ancianos y se produjeron más muertes. Montgomery y Dolly Edwards, así como Lee y Roland Stewart Taylor, fallecieron en circunstancias sospechosas con Velma cerca. El 3 de febrero de 1978, Roland Taylor murió envenenado con arsénico, lo que provocó el arresto de Velma. Su juicio, por el asesinato de Taylor, llamó la atención de Carolina del Norte. La fiscalía la retrató como una envenenadora por resfriado, mientras que la defensa intentó mostrarla como una mujer destruida por el abuso y la adicción.
Velma confesó haber matado a su madre, Dolly Edwards, y a John Henry Lee. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield fue la primera mujer ejecutada mediante inyección letal en Estados Unidos desde el restablecimiento de la pena de muerte en la década de 1970. En su última declaración, expresó remordimiento y su última comida fueron macarrones con queso. Ahora hablemos de Janine Jones, conocida como el Ángel de la Muerte. Ella era enfermera y sus acciones causaron miedo en Texas. Nacida el 13 de julio de 1950 en Texas, fue adoptada por el dueño de un club nocturno y su esposa. Trabajó como esteticista antes de convertirse en enfermera en los años 1970. Después de divorciarse, se volvió a casar y tuvo otro hijo, pero su vida personal era caótica. Jones comenzó a trabajar en la UCI pediátrica de un hospital de Texas, donde muchos niños morían misteriosamente bajo su cuidado. El hospital, temiendo un escándalo, les pidió a ella y a otras enfermeras que se marcharan. Se trasladó a otra clínica pediátrica, pero las muertes continuaron. Las sospechas aumentaron cuando un médico encontró un frasco adulterado de una droga paralizante. Se descubrió que Jones inyectó sustancias mortales a niños, provocando un paro cardíaco. Fue arrestada y condenada en 1985 por asesinar a Chelsea McClellan de 15 meses y recibió 99 años de prisión. Jones estuvo a punto de ser liberada en 2017 debido a una ley de hacinamiento carcelario, pero pronto fue acusada de otro asesinato, lo que aseguró que permanecería encerrada. En 2020 confesó el asesinato de Joshua Sawyer, de 11 meses, y fue condenada a cadena perpetua. Por último, la impactante historia de Mary Beth Tinning, quien mató a sus propios hijos. Nacida en 1942 en Nueva York, Mary Beth tuvo una infancia normal. Se casó en 1965 y tuvo su primera hija, Bárbara, en 1967. Más tarde tuvo 2 hijos más, Joseph y Jennifer, pero ambos murieron trágicamente. La tragedia siguió con la muerte de otros niños, todos por causas inexplicables, e incluso murió Michael, que era adoptado. Las sospechas aumentaron cuando su hija Tammy Lynn murió por asfixia en 1985. Una investigación reveló que Mary Beth provocó la muerte de sus propios hijos, lo que llevó a su arresto en 1987. Fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y los expertos creen que sufrió de Munchausen, síndrome por poder, donde el cuidador causa o inventa enfermedades en las víctimas. Marie Beth nunca recibió un diagnóstico formal mientras estuvo en prisión. Pasó por una rutina extremadamente difícil y enfrentó el desprecio de sus colegas. En marzo de 2007, dijo a la Junta de Libertad Condicional que recordaba la muerte de su hija, pero negó ser responsable. Aunque vivió momentos difíciles, en 2011 se descubrió que no sentía ningún remordimiento real. Ese año admitió haber cometido el crimen tras perder a sus otros hijos, pero aún así le negaron la libertad condicional. Este patrón se repitió en 2013 y 2015. Tras 6 negativas, finalmente fue liberada el 21 de agosto de 2018 a la edad de 76 años, tras cumplir 31 años de prisión. Como condición para su liberación, tendría que estar bajo supervisión, cumplir un toque de queda permanente y participar en asesoramiento sobre violencia doméstica. Su esposo, Joseph, estuvo a su lado durante todo el proceso. La historia de Mary Beth no es muy diferente de la de otra famosa criminal, Diane Downs, cuyo nombre inspira miedo en Estados Unidos. Diane nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, de Wesley y Wading Fredrickson. Creció bajo la presencia estricta y autoritaria de su padre, Wesley, y se sintió abandonada, lo que creó una relación tensa con sus padres. Diane encontró consuelo en Steve Downs, con quien se casó en 1973 en un intento de escapar de su familia. Juntos tuvieron 3 hijos: Christian en 1974, Cherry Lynn en 1976
y Stephen Daniel en 1979, este último resultado de la relación extramatrimonial de Diane. El matrimonio estuvo marcado por dificultades económicas e infidelidades, lo que llevó al divorcio en 1980. Diane tuvo un comportamiento perturbador con sus hijos. Steve recordó que Cherry, su hija, una vez preguntó por un arma y expresó su deseo de morir porque Diane la llamó malvada. El 19 de mayo de 1983, la vida de Diane cambió por completo cuando fue al hospital con sus 3 hijos baleados. Cherry murió, Christy sufrió un derrame cerebral y Dani quedó paralizada. Diane también resultó herida de bala, pero afirmó que un ladrón de autos había atacado a su familia. Sin embargo, las investigaciones forenses no respaldaron esta versión. La conducta tranquila de Diane también levantó sospechas. En febrero de 1984, 9 meses después del crimen, fue detenida y acusada de asesinato e intento de asesinato. La fiscalía argumentó que Diane quería eliminar a sus hijos para estar con su amante, Robert Knickerbocker, que no quería tener hijos. Durante el juicio, el testimonio más llamativo fue el de su hija Christy, quien confirmó que su propia madre les había disparado. En junio de 1984, Diane fue condenada a cadena perpetua. En prisión, Diane siguió manteniendo su inocencia y creó varias historias para culpar a otros. Le diagnosticaron trastornos de personalidad y vivió alejada de la realidad. En julio de 1987, llevó a cabo su acción más impactante. Logró escapar de la prisión, lo que desencadenó una persecución masiva. Fue recapturada 10 días después, lo que añadió 5 años a su sentencia. Otra mujer notoria es Joanna Dennehy, considerada una de las criminales más peligrosas del Reino Unido. Nacida en 1982, tuvo una juventud conflictiva y violenta. En marzo de 2013, cometió lo que se conoció como los asesinatos de Peterborough. Entre sus víctimas se encontraban su compañero de cuarto, Łukasz Sławoszewski, y su amante y propietario Kevin Lee, que fue capturado y sentenciado a cadena perpetua en noviembre de 2013. Mientras estaba encarcelada, intentó planear una fuga que incluía matar a un oficial penitenciario y cortarle el dedo, para eludir la seguridad biométrica, lo que le llevó a permanecer en régimen de aislamiento durante 2 años. Finalmente, está Aileen Wuornos, una de las asesinas más temidas de Estados Unidos. Nació en 1956 en el seno de una familia disfuncional marcada por el abuso y el abandono. A la edad de 11 años, se vio obligada a prostituirse para sobrevivir. En 1989, su vida de violencia culminó con una serie de asesinatos en las carreteras de Florida. Ella alegó defensa propia, pero el jurado no quedó convencido. En 1992, Aileen fue condenada a muerte y en 2002 fue ejecutada mediante inyección letal, convirtiéndose en una de las criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Caradón, un trabajador de rodeo de 56 años, recibió 9 disparos. Pater Sims, un marinero retirado de 65 años, desapareció en junio, y aunque su cuerpo nunca fue encontrado, Aileen estuvo relacionada con su desaparición. Troy Barres, un vendedor de salchichas de 50 años, fue encontrado en julio con 2 heridas de bala. Charles Humphries, un investigador de abuso infantil de 56 años, fue descubierto en septiembre con 6 heridas de bala. La última víctima conocida fue Walter Geno Antonio, un camionero de 62 años, encontrado casi desnudo en noviembre y también baleado. En total, hubo 7 víctimas conocidas y el método de Aileen fue aterrador. Disparó varias veces, dejó a las víctimas desnudas y les robó sus pertenencias y automóviles. Después de todo esto, fue detenida en enero de 1991, en un bar de moteros. Las pruebas en su contra, como sus huellas dactilares en las pertenencias de las víctimas, sellaron su destino. Su juicio en 1992 se convirtió en un espectáculo mediático. La defensa de Aileen alegó defensa propia, pero eso no funcionó. Y la fiscalía la describió como una asesina fría y calculadora.
Fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard Mallory y terminó declarándose culpable de 3 asesinatos más, siendo sentenciada a muerte varias veces. Los psicólogos le diagnosticaron trastornos de personalidad, lo que explicaba su falta de empatía y episodios de violencia. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, Eileen se quejó de un tratamiento inadecuado y creía que estaban controlando su mente. Sus últimas palabras fueron desafiantes y misteriosas. El 9 de octubre de 2002, Eileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Ahora, sobre otra historia impactante, Katherine Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Australia, y su infancia estuvo marcada por dificultades y abusos. Su madre, Bárbara, dejó a su marido para vivir con Ken Knight, un hombre violento y abusivo. Katherine afirmó haber sido abusada por miembros de su familia hasta los 11 años, y estas acusaciones fueron confirmadas por psiquiatras. Durante la escuela, Katherine era conocida por ser agresiva y, a menudo, aislarse. Incluso atacó a un compañero con un arma y peleó con un profesor. A pesar de esto, fue elogiada por su comportamiento cuando quiso. Dejó la escuela a los 15 años, sin saber leer ni escribir, y empezó a trabajar en una fábrica de ropa. Más tarde, encontró el trabajo de sus sueños en un matadero, donde desarrolló un apego macabro a los cuchillos que mantenía colgados sobre su cama. La vida personal de Katherine fue caótica y violenta. Su primer matrimonio con David Kellett estuvo marcado por ataques, incluido un intento de estrangulamiento en su noche de bodas. En otro incidente, le fracturó el cráneo a David con una sartén mientras estaba embarazada. También enfrentó depresión posparto y fue ingresada para recibir tratamiento psiquiátrico. Sus siguientes relaciones fueron igualmente violentas y terminaron con órdenes de alejamiento. Katherine inició una relación con John Price en 1995, quien estaba al tanto de su reputación, pero al principio todo parecía estar bien. Eso cambió cuando él se negó a casarse con ella. En respuesta, Katherine grabó vídeos de artículos robados en el trabajo de Price, lo que provocó su despido. El 29 de febrero de 2000, Price les dijo a sus colegas que si no se presentaba a trabajar era porque Katherine lo había matado. Esa noche, Katherine fue a su casa. Pasaron la noche juntos, pero al final, ella lo mató, brutalmente, apuñalándolo 37 veces, desollando su cuerpo y colgando la piel de un gancho para carne. También decapitó a Price y preparó partes del cuerpo para servir a sus hijos. Katherine fue encontrada drogada y arrestada. Su juicio fue uno de los más impactantes de la historia de Australia. Inicialmente, se declaró culpable de homicidio involuntario, pero los cargos fueron elevados a asesinato. En noviembre de 2000, Katherine fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, marcando su nombre en la historia criminal del país. La siguiente historia trata sobre una mujer cuyos crímenes conmocionaron a toda la comunidad. Rosemary West nació en noviembre de 1953 en Northam, Devon, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por dificultades. Su madre enfrentó problemas mentales y recibió tratamientos de electroshock, mientras que su padre fue extremadamente violento, dejando profundas cicatrices en la joven Rose. El entorno en el que creció distorsionó su visión de lo que eran las relaciones saludables. Cuando tenía solo 15 años, Rose conoció a Fred West, un hombre 12 años mayor que ella, en una parada de autobús. Fred le ofreció un escape de su complicada vida y pronto comenzaron una relación. Aunque los padres de Rose estaban preocupados y denunciaron a Fred a los servicios sociales, eso no impidió que la pareja siguiera adelante. En 1972, Fred y Rose se casaron en secreto y se mudaron a la infame casa de Cromwell Street, donde juntos cometieron crímenes terribles. Rose llevaba una doble vida. Además de esposa y madre, también trabajaba como prostituta, animada por Fred.
Instaló una mirilla y un monitor para bebés para observar sus sesiones con los clientes y utilizó el dinero que ganaba para apoyar su estilo de vida. La violencia en la casa de Fred y Rose no se limitó a los extraños. Su propia familia también sufrió. Una de las víctimas fue Charmaine, la hija de Fred de una relación anterior, a quien Rose mató y ocultó su paradero durante años. Su casa se convirtió en una auténtica casa de los horrores, atrayendo a mujeres jóvenes que acabaron siendo torturadas y asesinadas. Durante años, sus crímenes continuaron sin control, hasta que la policía encontró los cuerpos de las víctimas enterrados en el patio trasero de la casa y varias pertenencias personales, vinculando a la pareja con los asesinatos. En 1995, Rose West fue juzgada y condenada a cadena perpetua por su participación activa en los asesinatos. Intentó afirmar que también era víctima de Fred, pero las pruebas, incluidas sus confesiones antes de suicidarse en prisión, demostraron que ella estaba profundamente involucrada en los crímenes. Hoy en día, Rose es una de las criminales más infames y su historia sigue conmocionando tanto al público como a quienes trabajan en las prisiones donde cumple su condena. Ahora, pasemos a otro caso impactante. Kristen Gilbert nació en noviembre de 1967 en Massachusetts y parecía tener una vida normal, pero desde 1900, pequeña Kristen mostró comportamientos perturbadores, como mentiras constantes y falsos intentos de suicidio. Después de graduarse en enfermería, comenzó a trabajar en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos en Northampton, donde sus colegas pronto notaron un aumento inexplicable en el número de muertes durante sus turnos. Las investigaciones revelaron que Kristen estaba usando epinefrina, un medicamento que salva vidas, de manera incorrecta, provocando paros cardíacos en los pacientes y luego tratando de salvarlos y llamar la atención. Cuando el hospital comenzó a investigarla, Kristen intentó interrumpir el proceso con una amenaza de bomba, lo que solo generó más sospechas. En el juicio, los fiscales demostraron que las muertes coincidieron con los turnos de Kristen y que ella manipuló situaciones para parecer una heroína. A pesar de los esfuerzos de la defensa por afirmar que las muertes podrían haber sido causadas por enfermedades preexistentes, el jurado la declaró culpable y fue sentenciada a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Estas impactantes historias son un sombrío recordatorio del impacto devastador que algunas personas pueden tener en las vidas de otras. Para casos más interesantes, haga clic en los videos sugeridos en la pantalla. Antes de irnos, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parecieron estas impresionantes historias? Deje su comentario a continuación y comparta su opinión sobre estos impactantes casos. Tu voz es importante para nosotros. ¡Hasta la próxima!